La violencia de género se ha considerado por parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como una ofensa a la dignidad humana. Además, como diversas manifestaciones de relaciones de poder entre hombres y mujeres. La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser no solo el cumplimiento de la obligación internacional por parte del Estado mexicano, sino además una forma de acercarlas al acceso a una igualdad sustantiva. El Poder Judicial de la Ciudad de México ha implementado diversas acciones para incorporar la perspectiva de género no solo al total ámbito de la Administración de Justicia, sino además enfocarlo a las resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, ha realizado una constante capacitación en sus servidores públicos y, por supuesto, en sus órganos jurisdiccionales. Además, ha establecido un rol de turno extraordinario para violencia de género. En los órganos jurisdiccionales conocen de asuntos donde las víctimas presentan una situación de vulnerabilidad o bien de violencia. En este caso, las mujeres, niños, niñas o adolescentes, adultos mayores, entre otros. Estos órganos jurisdiccionales que conocen de estos asuntos incorporan los estándares para resolver aquellos asuntos en que las víctimas tienen violencia o sufren violencia. Para ello toman en consideración que las víctimas, de acuerdo con la ley general, específicamente en su artículo 5, están dotadas de un principio de buena fe. Además, están conscientes de que la violencia de género, en tratándose de las mujeres, normalmente se genera en lugares o en el ámbito privado o doméstico, de tal manera que una proliferación de pruebas no es normalmente lo que se obtiene. Para tal efecto, se reconoce entonces que la víctima y su declaración resulta de vital importancia en el caso en concreto. Se toma en cuenta, por cuanto hace a la violencia sexual, que pueden existir inconsistencias o imprecisiones en la declaración que no deben afectar la credibilidad de la víctima, pues debemos tomar en cuenta que por la edad, la situación en la que se genera el caso, por pertenecer a un grupo vulnerable, esto puede incidir en el contexto y la forma en que aprecia el hecho sufrido. Asimismo, el Poder Judicial ha establecido una unidad de gestión judicial específicamente para conocer de asuntos donde los procesos se realicen contra personas del sexo femenino. Si bien es cierto, se conoce que no en todos los procesos penales donde se encuentra imputada una mujer existe violencia de género que hubiese podido derivar en este proceso, en muchos de ellos sí es así. Por tanto, resulta indispensable que los órganos jurisdiccionales que intervienen en estos asuntos apliquen los lineamientos que para tal efecto la primera sala de la Corte de este país ha establecido. Para ello es necesario que se conozca el contexto en el que se ha gestado el hecho por el que la persona imputada, en este caso la mujer, ha quedado en un proceso penal. Un contexto en el cual se pueda dar cuenta de un ejercicio de poder que ha generado un desequilibrio entre el hombre y la mujer y por tanto la incapacidad de que esta última pueda ejercer sus derechos en plenitud. Asimismo, se deben analizar los hechos puestos en consideración del órgano jurisdiccional. Detectar si en estos se encuentra inserto algún estereotipo, algún prejuicio que de eliminarlos del caso en concreto permitirían resolver el asunto de forma distinta a la que se espera. Además, se debe analizar el derecho aplicable, es decir, si la norma contiene algún prejuicio que imposibilite el ejercicio igualitario de los derechos de las personas a quienes se les aplica esa norma. De no ser posible con la información que se proporciona al órgano jurisdiccional detectar esta situación de poder o de eventual violencia, se debe de ordenar la práctica de pruebas para poder detectar
precisamente este tipo de situaciones. Visibilizar en este caso la violencia es indispensable para poder resolver de forma adecuada. Este ejercicio o este ordenamiento por el cual se puede producir información para detectar la situación de poder no representa más que el cumplimiento de otra obligación internacional por parte del Estado mexicano y de sus instituciones, en particular de Procuración y Administración de Justicia. En tratándose de violencia contra las mujeres y de violaciones de derechos humanos, la obligación consiste en una reforzada debida diligencia, con el objeto de que las autoridades finalmente puedan prevenir razonablemente, investigar exhaustivamente, sancionar proporcionalmente y además reparar integralmente. Además, es necesario que al momento de emitir la resolución, el órgano jurisdiccional aplique los estándares de derechos humanos que resulten atinentes a cada una de las personas relacionadas con el conflicto existente. Y finalmente, que se emita una determinación libre de estereotipos y prejuicios, con un lenguaje incluyente que permita acceder a la justicia sin discriminación por parte de las mujeres que sufren violencia de género, lo que, como se indicó, permite un mejor acercamiento a la igualdad sustantiva.